Siempre que vamos a cenar a un lugar que nos gusta mucho, sobre todo si es de comida mexicana, algo que no puede faltar al probar cada una de las cosas es la salsa. Y si la salsa no es suficientemente buena, pues es muy probable que no regreses a ese lugar. Lo que vamos a hacer en este momento es, como primera receta en este canal, va a ser una salsa verde. Esperemos que nos quede muy bien. Voy a copiar un poco de la receta de la abuela y veamos si estamos aptos para el reto. A ver qué tal nos sale. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta genialidad? De inicio, pues los chiles, 8, 9 chiles serranos en tamaño mediano, una cebolla pequeña partida en 4, 3 tomates verdes y 4 dientes de ajo. Para empezar a darle sabor a esto necesitamos también sal de mar y aceite de oliva. Y prácticamente con esto vamos a buscar hacer un poco de magia. A ver qué tal nos queda. Gracias. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tener un comal muy delgado, pero un poquito caliente ya. Y vamos a tirar directamente los ingredientes. Específicamente los chiles, la cebolla, los dientes de ajo, así directo, sin más, y los tomates partidos en 4. Si bien en muchas recetas nos recomiendan no poner todos los ingredientes en el mismo punto y que no estén en un contacto tan directo con el calor, la verdad es que con esto vamos a empezar a despertar muchísimos de los sabores con el tostado que van adquiriendo cada uno de los ingredientes. Entonces vamos a dejarlos, vamos a esperar a que comiencen a asarse poco a poco y les vamos dando vuelta constantemente para que el asado directo, el tatemado, sea lo más parejo posible en todas las partes de los ingredientes. Esto va a estar así aproximadamente por unos 5 o 10 minutos. Aquí podemos empezar a ver, por ejemplo, cómo es que el tomate empieza a agarrar ya un pequeño color café, y eso significa que está comenzando a oxigenarse a través del calor, y eso es parte de la magia de ponerlos aquí. Entonces empezamos a mover constantemente. Después de algunos minutos comienzan a dispararse los olores de cada uno de los ingredientes y empezamos a ver esos ligeros tostados en las cebollas, en los ajos, en los chiles, y eso a final de cuentas va a empezar a despertar el sabor y va a dar ese pequeño sabor, pues sí, tostado, ligeramente quemado, pero que en verdad le da un toque espectacular. La cebolla también comienza a caramelizarse y eso también es parte del toque y del sabor. Entonces vamos a esperar a que estén cada vez un poco más tostados. Los tomates ya los estamos volteando para que empiece a quemarse poco a poco la corteza y de esa forma el tatemado sea un poquito más parejo. Una vez quedando ya tostados, vamos a pasar a una cazuela de barro, y esto va a ser un gran elemento para darle otro tipo de sabor a la salsa. Y ya estando en la olla de barro, lo que vamos a hacer es incorporar el aceite de oliva. No va a hacer mucho porque en realidad lo único que queremos es permita que la consistencia de algunos ingredientes se vayan suavizando. Posteriormente vamos a agregar un poquito de agua, pero vamos a permitir que todos los elementos vayan agarrando un poquito de aceite junto con el calor de la olla de barro. En realidad en las ollas de barro se recomienda siempre hacer todo a fuego lento
porque de lo contrario la misma olla puede quemarse y empezar a pegar también parte de los ingredientes en el material de la olla. Entonces siempre todo a fuego medio o a fuego bajo, y esto va a permitir que también vayan incorporándose más los sabores poco a poco. Como podemos ver, ahí hay algunos tostados que quedaron del asado directo en el comal, y eso cuando estemos ya probando la salsa va a dar un sabor verdaderamente único. En realidad estamos hablando acerca de casi un de taza que se le incorporó, y esperemos un poquito a que hierva el agua, y en este momento incorporamos un pequeño puñado, 2 pequeños puñados de sal de mar. En estos momentos no queremos que vaya adquiriendo todo el sabor de la sal. Ya un poquito más adelante, ya que esté molida la salsa, vamos a requerir que nuevamente le pongamos un poquito, pero ya es previo a servirla. Por el momento eso es lo único que vamos a utilizar de salsa, de sal en la salsa, y bueno, pues prácticamente sería eso. Seguimos moviendo un poquito para que puedan incorporarse los sabores al agua y el agua vaya adquiriendo los sabores que se están soltando en la olla. Una vez que comienza a hervir, vamos a dar una pequeña sacudida más, y vamos a apagar. Aquí prácticamente ya tenemos todos los elementos que van a componer la salsa ya en su máximo punto. Aquí digamos que los sabores están relativamente concentrados tanto en el agua como en cada uno de los ingredientes. Los tomates ya soltaron su sabor y ya lo revivieron. Los chiles ya están vivos y también se quedaron con estas partes tostadas que le van a dar mucho sabor a la mezcla final. Entonces ahora ya vamos a pasar esto a la licuadora. Con mucho cuidado, porque la olla de barro está caliente, vamos a vertir el contenido en la licuadora, procurando que no se nos escape ninguno de los jugos, que todo caiga dentro, porque es lo que le va a dar la consistencia a la salsa. Y aquí viene otro de los trucos para poder tener la consistencia ideal. No vamos a hacer un licuado parejo, no vamos a mantenerlo prendido durante más de un minuto, vamos a hacer pequeños cortes para ir, digamos, amartajando. Lo que queremos es darle esa textura, como si hubiera sido molida en molcajete, pero pues directamente en una licuadora. Entonces lo que vamos a hacer en realidad, con el botón más bajo, vamos a darle pequeños toques para que empiece a molerse. Entonces es uno pequeño, uno pequeño, uno pequeño, y si vemos, la cebolla se está quedando en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es remover un poco el contenido. Vamos a remover un poquito el contenido. En este momento, aquí es cuando ya empieza a llegar el olor de los chiles, cuando ya se empieza a despertar el olor de la cebolla, inclusive los mismos ajos. Híjole, qué cosa. Entonces vamos a repetir. Son pequeños golpes que se le dan al botón inicial de la licuadora. Y
creo que nos quedó un poquito brava y eso está bueno porque para qué hacer una salsa que no levante los muertos. Entonces vamos a proceder a servirla ya en el recipiente en el cual se va a quedar. En este momento vamos a utilizar una cazuela de barro un poquito más chica que la que usamos para cocer los ingredientes. Y ahí está la salsa. El aroma es fuerte, es penetrante. La verdad es que invita muchísimo. La consistencia no es tan líquida. Podemos ver las pequeñas partes que se pudieron tatemar. Hay mucha cebolla, hay mucho ajo, lo cual aviva muchísimo el sabor. El tomate también le va a dar esa acidez requerida. Esta salsa se puede utilizar para hacer enchiladas, para acompañar tacos, para acompañar la carne asada. La verdad es que quedó espectacular. Entonces esta es la primera receta que les compartimos de salsas aquí en este canal. Okay, perfecto, entonces vamos a probar. Bueno, pues entrarle, a ver qué tal nos quedó. Está súper rica. Sí está un poquito brava. Ella dependerá un poquito de los gustos que ustedes tengan. Si la quieren un poquito más tranquila, un poquito más pesada. Esta está perfecta para un levantón de cruda, para el desayuno de la mañana. Está espectacular. Entonces, y súper rica. Cuéntenos con qué la podrían mezclar, si la arman para la carne asada, si quisieran que pudiéramos hacer más recetas de otro tipo de salsas, también podemos hacer rojas, un poquito más líquidas para otro tipo de platillos. La verdad es que esto quedó. Está buenísima y está brava. No se olviden de suscribirse y mándenos también sus comentarios, a ver qué tal les quedó, con qué lo hicieron, qué le hubieran cambiado. Esto está muy bueno. Gracias.